Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa La Noche Boca Arriba. Nos encontramos en Casa Catalá, esta bonita casa que nos acoge esta noche para realizar la presentación del libro de María Eugenia Pazmiño. Y vamos a conversar ahora y dar la bienvenida a María Eugenia Pazmiño, quien es una reconocida y hay con una trayectoria bastante grande de varios libros de cuentos, varios libros de poesía también. Es antropóloga, es etnógrafa también, realiza talleres de escritura creativa, talleres de sanación y vamos a presentar esta noche su segunda novela, que ya está disponible, ya vamos a hablar de eso también en las redes digitales. María Eugenia, qué gusto, un abrazo y buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Esta novedad de la novela que salió en esta circunstancia muy especial de la humanidad, que vive la humanidad, y creo que también en el país se vive una circunstancia específica de la política, y este es un thriller político, ¿no? Entonces, creo que tiene mucha relación con lo que sucede ahora. En realidad, la temática de la novela es esta parte de la ambición de cuando se llega al poder, de la ambición, de la traición, de la corrupción, en distintos niveles de la sociedad y sobre todo en las esferas de la política. Y bueno, es una ficción, pero bueno, parece que la realidad es así también. Entonces estoy muy contenta porque la editorial Trevolán se ha portado conmigo de manera muy generosa. Me han apoyado en todo, y eso ha sido una experiencia maravillosa para mí. Ha sido un poco complicado sacar la novela, no sé por qué no salía, pero creo que era porque quería salir en este tiempo, que es como que se ven más las contradicciones, justamente por lo que hay esta enfermedad que ha salido. Entonces se ven más las contradicciones, y creo que la novela es así como que te mete en eso, ¿no? Es lo que te puedo decir, como un poco, ¿no? A grandes rasgos. De acuerdo, estamos también con Alducir Sat Vargas. Ella también es una artista con una notable trayectoria. Es magíster en Bellas Artes, es gestora cultural, cuentista, también ha publicado un par de libros, es actriz y es además la creadora de la biblioteca móvil del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y claro, es una apasionada y ferviente lectora. Así es que, Alducir, qué gusto. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Qué ocasión tan especial, qué gusto tan grande encontrarnos siempre en la noche boca arriba, en donde siempre hay cosas tan interesantes que escuchar y que decir, la verdad se ha dicho. Muy contenta de la reunión, muy contenta de la publicación. La verdad es que hay mucho por decir. Lo primero es que es una novela que se lee de una manera maravillosa, fluye, ¿no? Además, con esas ilustraciones tan bellas que aportan a la brillantez de un relato bien simple que te lleva. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que María Eugenia tiene muchos libros publicados en literatura, en poesía, pero ella también tiene muchos libros publicados en el género de ciencias sociales, estudios de cultura, saberes, tecnologías ancestrales, San Viritute, Lluvia, Amor y Fertilidad, que fue este estudio tan lindo antropológico que ella hizo, la biografía de Ernesto Albán. Entonces, como escritora ella tiene como dos grandes vertientes: por un lado todo lo que es el mundo de la literatura, y por el otro lado lo que es la realidad, según su propia mirada analítica. Y en esta novela yo creo que de alguna manera tus dos yin y yang se juntaron, mi querida, porque es una novela de alta literatura que se desarrolla en un escenario social absolutamente verosímil, dolorosamente verosímil, en donde hay un ejercicio de espejo. A veces duele el espejo y a veces es lindo y tierno y con humor, pero tienes como esa cualidad. Esta es como una novela en la que has decantado los dos vertientes de escritura, y eso es muy lindo, ¿no? Y nada, decir que los ingredientes son lindísimos, que ahí está Latinoamérica entera, pero con el niño ecuatoriano, porque es una historia que podría ocurrir en distintos tiempos
en México, en Perú, en Santo Domingo, en Venezuela, en Paraguay, pero ocurre aquí y lo vemos y lo sentimos. Y los personajes son lindísimos, se nota que los quieres mucho, que les has tenido cariño, que no son maniqueos, no está el bueno versus el malo. Todos son gente, ¿no? Gente en unas circunstancias en donde sacan lo mejor o lo peor. Entonces, pues eso, por decir por lo pronto que, pues muchas gracias, es un libro encantador, maravilloso y les va a encantar. Uno empieza y no lo suelta hasta que lo termina. Sí. Es verdad, se deja leer y uno quiere leerlo de un tirón. Bueno, contamos también con la presencia de Patricio Esteves Trejo, un querido amigo. Él es fotógrafo, dibujante, hace caricaturas, tiene una magnífica línea de dibujo, maneja un fino humor además y ha publicado varios libros con su trabajo fotográfico. Además, también ha trabajado en proyectos antropológicos, museales, ha sido curador, investigador y también editor de varios libros vinculados con esa investigación de la fotografía. Así es que es un gusto también, Patricio, tenerte en la noche boca arriba. Gracias por estar aquí y bienvenido. Buenas noches, Pablo, amigas, amigos, contertulios, un agradecimiento a Casa Catalá. Coincidencialmente, esta mañana me desperté con los goles de Messi. Y luego el día me ha llevado a recorrer los dibujantes españoles, ¿no? Mingote, Payela, Pasteca, Pablo, Abelenda, creo que el director los conoce bien, ¿no? Así es que es un gusto compartir aquí. De otra parte, quiero felicitarte, María Eugenia, por este feliz momento que constituye la presentación de tu libro, de tu novela, de tu última novela. Estoy seguro que tienes muchas más cosas en la sartén, ¿no? Seguro estás escribiendo siempre otras cosas. Quiero también hacer público mi agradecimiento por haberme pedido que te acompañen con unas imágenes para la novela. Ha sido un gusto. La verdad es que fue muy fácil ilustrar. Lo más difícil de ilustrar un texto que está ya cuajado, que está constituido, es no repetir con las imágenes lo que tú dices en imágenes literarias, con letras y con palabras, ¿no? Espero que hayas encontrado un buen maridaje, como se dice, entre las imágenes literarias tuyas y estas hechas a mano, ¿no? Creo que en estos tiempos, en estos momentos, la literatura es un consuelo y nos regala unas maneras de leernos que nos hacen mucho bien, ¿no? Creo que la presentación ahora de tu novela es muy oportuna, porque nos llama a interiorizar el yo propio, la nación, todos estos temas que no son comunes, ¿no? Gracias por eso y gracias a ustedes por compartir. El mérito es todo tuyo, así es que voy a devolver el micrófono. Gracias a Patricio Trejo. Bueno, decíamos que está disponible ya la novela y si ustedes ingresan a Amazon, pueden ahí encontrarla, adquirirla, inmediatamente descargarse y poder leerla directamente y con las ilustraciones a las que ya se refería Patricio Trejo. Pero, María Eugenia, decíamos que tu trayectoria es bastante amplia. Si llevas ya en ese trabajo, en el oficio de escritura, ya muchísimos años. Pero, ¿cuál es el génesis de esa escritura? Tendríamos que remontarnos quizá a tu familia, quizá a tu padre, comunicador, periodista, por tanto, escritor también, y seguro tenía muchos libros en su biblioteca, que generó que la familia, porque digamos que María Eugenia además tiene un hermano historiador que ha publicado también una gran cantidad de libros sociales, históricos, sobre todo de la economía histórica del país. Isabel es también periodista, por tanto también escribe, y por si fuera poco tiene un científico, ¿no? Científico motociclista además. De tal manera que supongo que ese fue el germen, el génesis de tu vínculo con la literatura
y con la escritura particularmente. Bueno, gracias. Sí, la verdad, en mi casa siempre había una biblioteca muy grande, recuerdo bien, que no había ahí censura, ¿no? Eso es lo bueno, en mi casa no había censura para leer. Después es que vino esa división entre la literatura infantil, la literatura juvenil, de tal año a tal año, pero bueno, yo no creo en eso. Yo pienso que todo se puede leer a cualquier edad. Y sí, fue interesante. Yo con el primer libro que me topé realmente, porque yo entraba a esa biblioteca y veía los libros y decía, ¿y esto qué es? Y entonces creo que el primer libro que me llamó la atención fue Las Mil y una Noches. Y desde ahí no paré de leer. Era una versión, digamos, bastante completa. Y siempre iba yo ahí a encontrar los mejores libros, ¿no? Mis padres, mi madre sobre todo, era una gran lectora, mi padre también, pero sobre todo mi madre, era la que me decía, mira, toma este libro, lee. Y bueno, tengo un cariño bastante grande por ese momento de mi vida, ¿no? Recuerdo que yo estaba en un colegio un poco conflictivo, porque había muchas diferencias que se cocinaban ahí en ese colegio, pero ahí, una vez, recuerdo que estaba así con mis libros, con mis cuadernos y todo, ¿no? Y como me gustaba leer, ya escribía, yo creo que escribía desde niña, tengo como recuerdos de que hacía unos escritos en unos papeles, pero bueno, la cuestión más que recuerdo como contundente fue que vi todos los libros así, todos los cuadernos y todo, y respiré así como dije, quiero ser escritora. Pero lo dije como en voz alta, ¿no? Y bueno, desde ahí ya no he parado escribiendo, creo que las palabras son fuertes, ¿no? Porque es como un decreto que hice para mí misma, pero con súper alegría. No ha sido tan fácil escribir en este país, es bastante complicado, sobre todo si eres mujer, pero en general, ¿no? Escritores y escritoras es bastante complicado. Escribir, poder vivir de la literatura, yo creo que he defendido mi mundo para vivir de la literatura, o por lo menos escribir, de todo lo que sea estudiar, escribir, de eso me nutro, no puedo tener otro tipo de trabajo que no sea que sea ligado. Entonces ha sido duro porque es un país que no se lee mucho, ¿no? Que hay muy pocos escritores, y digamos, los inconvenientes que eso te trae, ¿no? Bueno, y también piensa que uno tiene un montón de plata, ¿no? Un taxista me dice, ¿y usted qué hace? Le digo, soy escritora. Dice, dice, usted debe ser millonaria. Porque él dice, yo vi una película, ¿no? Donde había unos escritores y todos tenían casotas y con piscina y tenían sus haciendas y todo. Le digo, bueno, sí. Le digo, ¿usted lee? No, le digo, bueno, un lector menos en este país, digo así, pero digamos, esa parte está fuerte, ¿no? Esa parte de cómo conservar esta cosa de escribir sin cansancio, ¿no? Creo que algo está ahí. Y mi familia, sí, le adoro a mi familia, todos personas maravillosas que están también escribiendo siempre y todo. Proseguimos nuestro programa de esta noche, emitiendo desde Casa Casal, este bonito escenario para conocer, acercarnos a la cultura catalana y también para que desde Cataluña se conozca la diversa actividad cultural de nuestro país. Por eso estamos presentando este libro de María Eugenia Paz y Miño, con quien estamos conversando. Además nos acompaña también el presidente de Casa Catalá, el fotógrafo Patricio Esteves y también el artista Alducir Saad Vargas. Decíamos, Alducir, tú mencionabas particularmente que es un libro para leerse de un tirón, que tú te vas posesionando de los personajes, de Sara, del comandante, del protector, y en el transcurso de la lectura, supongo que te pasó, uno va relacionando también lo que ha sido nuestra historia política
no solo en los últimos años, sino que ha caracterizado a la política ecuatoriana del último siglo? Sí, a ver, hay muchas cosas. Lo primero es que los escenarios te atrapan, ¿no? La selva está allí y hace mucho calor. Hace mucho calor. Y está viva en toda su abundancia, exuberancia y en todos sus conflictos humanos también, ¿no? Que los conocemos más de cerca, más de lejos, pero que no son familiares. Entonces son absolutamente comprensibles. Y tienen este rasgo de ser casi estáticos en su permanencia histórica. Entonces, sin duda alguna los reconocemos. Son estos ingredientes maravillosos, tú decías, ¿no? Sara, el comandante, el coronel, el protector, Belisario. Hay un Diógenes, por favor, que tiene todo Sí. un papel de Diógenes. Y estos son como los elementos, pero la manera de cocinar esta novela es única. Eso sí es la mano aquí de María Eugenia, ¿no? Que mezcla sabores, colores, olores. Lo pragmático de un día a día confrontado con una mirada de lejanías milenarias, ¿no? Que cuentan los acontecimientos en siglos, mientras el inmediatismo lleva a otros personajes a contarlo en horas, días, semanas máximo. Hay muchos elementos que son muy lindos, pero sobre todo es un placer. Que de eso se trata la literatura. Es un placer. Porque te digo, hay grandes libros que uno se lleva como a leer, ¿no? Un poco, pero aquí te entras y te deslizas y te vas y te llevas y te das la vuelta y cuando te encontraste donde te encontraste dices, pero ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? Que son los elementos de un buen thriller. Sí. Les voy a decir algo, o sea, no es fácil de predecir. No fue el mayordomo. Ya saben, entonces hay que leer este libro. Ahora, el libro viene con una portada de Patricio Esteves y con 30 ilustraciones. ¿Cómo fue esa lectura primera, esa aproximación del lector, por supuesto, pero también del artista, del ilustrador, para poder ir captando esas imágenes, esas atmósferas, ¿no es cierto?, personajes, historias, esa historia que se va narrando, que se va contando? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer para poder en esas ilustraciones dar su versión del libro, ¿no? Que no es solamente complementar, sino que esos dibujos en sí mismos tienen también y funcionan con autonomía? Patricio. Sí, creo que hay un correlato. Creo que se puede, con alguna imaginación, seguir una historia paralela que tiene ciertos nexos con las letras y la historia, ¿no? Como decíamos antes, el mayor reto tal vez fue no hacer una comunicación unívoca, es decir, no repetir lo que ya las palabras están diciendo, ¿no? Otra cosa que costó mucho es evitar caracterizar los personajes. Más bien caracterizamos situaciones que personajes, ¿no? Que es lo que acostumbrábamos de niños. Nosotros veíamos a Calimán y debía tener el turbante, la joya en la corona, etc. Y eso nos daba una lectura, complementaba la lectura, pero acá no. Tal vez en el comandante es donde más refleja una cercanía entre texto e imagen, ¿no? En fin, otra cosa interesante desde la gráfica fue que utilizamos blanco, negro, naranja y azul, si no me equivoco, ¿no? Sí, fue interesante para darle una línea gráfica que mantenga unidad a lo largo de toda la historia, ¿sí? La portada resume un poco todo. El trabajo fue capítulo por capítulo, hoja por hoja. Es decir, no leí toda la novela porque me hubiera costado mucho volver ya con el prejuicio de la historia al principio. Y con alguna experiencia anterior decidí ilustrar mientras iba leyendo, ¿no? Es una historia que atrapa, interesante, y la ilustración no tiene más mérito que acompañar tus letras, tu texto y alguna gráfica razonable, digamos, en las formas y sobre todo en la forma.
Bueno, yo ya no me imagino a la novela sin los dibujos, porque eso fue muy lindo, ¿no? Porque de pronto se me apareció la imagen del Patricio y digo, él puede hacer unos buenos dibujos para la Ya. novela, ¿no? Pero no tenía expectativas realmente, sino que fue así, hablamos y él dijo, bueno, déjame ver, dice, yo voy a ir leyendo, ¿no? Y de pronto me empieza a mandar así uno por uno, así, yo veía y decía el capítulo tal, el capítulo cual, y después se completaron todos los capítulos, y fue muy chévere, muy lindo, porque todos los dibujos salieron así, como algo limpio, ¿no? Como algo así que yo veía el dibujo y decía, excelente, está completo. Creo que tu novela es digna hija de esta epidemia de salud, ¿no? Sí. Y del reclutamiento ligado al que nos hemos visto todos, ¿no? Sí, Y verdad. esto nos cogía en la calle, con el trabajo rutinario de todos los días, tal vez no ilustrábamos. Sí. O no te animabas a publicar. A sacar, Claro. Es Y esa también, necesidad sí. vital, de alguna manera, de seguir lo tuyo, lo que siento que te ha movido a sacar la hora, ¿no? Sí, también es así. También lo que decía Dulce de los escenarios, ¿no? Esta cosa de la Amazonía. Es como, no sé, me pasó algo, ¿no? Para contar esto. Hace unos 2 días que le vi a un amigo que no le había visto tiempos y me dice, ya, léeme la novela. Oye, yo empecé a leerle. Y este amigo se fue quedando y el primer día y el segundo día y me decía, léeme más, no me puedo ir a dormir, léeme más. O sea, fue muy loco porque era como, yo también estaba redescubriendo la novela, o sea, porque sí le había leído, pero era como que algún tiempo no le había leído y ya como que pasó a un plano como que a veces revisaba cosas, pero no así, como ya en serio, ponerme a leer. Yo decía, wow, está buena, como a mí también me atrapaba, ¿no? Y esos escenarios que dices tú, Lucía, la Amazonía le vi como otra forma, ¿no? Porque la Amazonía uno tiene una cosa idílica de la Amazonía, ¿no? Como que la selva y ahí hay otro mundo mágico que sí es así, pero en la novela sale eso, pero también sale la otra parte, que es la parte fuerte, ¿no? Las contradicciones de esos pueblos que están en la miseria, que cerca está el petróleo, por decirte a 2 kilómetros están los bloques de petróleo, pero no tienen alcantarillado, no tienen servicio higiénico, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué país estoy, no? Pero Claro. así funciona, creo que en bastantes partes de Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Esas contradicciones, donde una clase política, donde una clase, digamos, económica también, ¿no? Que es despiadada, se ha vuelto despiadada en todo el mundo. Entonces yo vi eso en la novela, digo, wow, sí, está bien lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, como que salió algo que sí quería decir, y eso está bueno. Sí. Bueno, hay dos elementos también claves en la novela, que es el poder, el primero, es decir, esa disputa del poder constante, permanente, y ese poder ligado también con la corrupción, que es lo que ahora todos los ecuatorianos nos tiene absolutamente indignados también. Y claro, a veces parece que la ficción superaría la realidad, pero en la práctica sucede lo contrario. Creo que la realidad es tenaz, la realidad es tenaz. ¿Qué es esto, no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo del contexto político actual, que todos conocemos, quizá la gente que está escuchando de otros países no, pero de pronto sale en un evento una persona que parece que pierde la memoria de un día específico, ¿no? El 1 de enero de 2016 pierde la memoria. Y dices, ¿qué es esto? O sea, supera la ficción, ¿no? No creo que los escritores, no sé, no nos podemos imaginar. Esa capacidad de imaginación. O sea, porque si lees eso en una novela, dices, no está tan bien, le dirías a alguien, cámbiale un poco, Claro, porque eso es no increíble. tan inverosímil y no tan verosímil. Pero eso pasa en el Ecuador, y no sé, creo que ya supera a 100 años de soledad, te digo, o sea, lo que pasa a nivel y esto en un contexto de corrupción, de esa cosa de, dices ya cuánta es la imaginación para más corrupción. O sea, ¿cómo están? O sea, no sé cómo estamos viviendo, realmente no sé. Bueno, eso plantea también la novela. Así es, eso plantea también, así es. Ahora, tú decías que te ha costado sacar la novela. Es decir, en el Ecuador, Sí.
tú que ya tienes una trayectoria de varios años, cada vez cuesta más sacar una novela. Tú decías que no existe evidentemente una industria editorial en nuestro país. Son algunas editoriales independientes que funcionan más con entrega, con pasión, con ganas, con voluntad, pero que para el escritor es muy difícil el poder acercarse a una editorial, recibir, como sucede en Europa, por ejemplo, de una editorial catalana, adelantos para que se pueda hacer, escribir esa novela y se pueda vivir del oficio, de su trabajo. Sí, 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 no, súper complicado. De hecho, todos mis libros siempre han tenido algún problema, ¿ya? Siempre ha habido problemas con los editores. Yo no me he sacado yo mis libros, ¿no? Siempre ha habido un auspicio, siempre ha habido algo así, y eso nunca ha funcionado tan bien. Y ya me metí yo en la cosa profunda de la cuestión de la edición y veo que aquí, tal vez hay excepciones, pero de lo que conozco, la mayoría de editoriales trabajan como imprentas, ¿no? Y el peor problema es la cuestión de difusión. O sea, puede ser que te pongan el sello de editorial y te hacen quizá una buena presentación, no sé qué, y después los libros, chao. Muchos están embodegados cuando te auspician, eso es terrible, es una cosa espantosa, porque no tienes difusión. Cuando se ganó, por ejemplo, el premio, que gané el premio del Fondo Editorial, había premio, yo gané el premio de cuento, pero había premio de poesía, premio de novela y todo, no nos hicieron, pero ni media presentación. O sea, el nombre del ministerio salió a full, ¿no es cierto? Pero a nosotros no nos hicieron nada. Y los libros estaban encajonados. Yo tenía que pedir más o menos con cartas y con un montón de burocracia para que me den los libros y yo tratar de distribuir, que no soy distribuidora, es un trabajo muy importante, muy bueno, ¿no? Y muy respetable el distribuir, pero el escritor no es distribuidor, no es el que difunde, porque hay gente que me dice, pero tú mismo vendes. No, discúlpame, no soy vendedora, soy escritora. Y entonces esas partes es bastante complicado. Yo espero que cambie, que se vea otra película, porque además somos súper explotados, nos dan el 10%, o sea, yo siempre digo, es peor que los heladeros. Aquí en Ecuador se venden esos helados de hielo, y creo que ganan más que un escritor. Entonces, yo creo que eso debe cambiar la percepción. Creo que debe haber dignidad para el escritor, para las escritoras, para los escritores, porque no hay una dignidad para la literatura, es para el arte en general. Y peor en los momentos actuales, donde viene una cosa así de siglos, ¿no? Que nos cae así como, esta es la corrupción, ¿no? Pero eso se arrastra desde siglos, ¿no? Entonces, creo que hay que rever todo eso, hay que darle la vuelta para que funcione. Así es, esperemos que cambie. Tenemos un plan nacional de fomento al libro y la lectura, pero que creo que ha sido quizá el más decepcionante proyecto que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y ojalá, yo la verdad ya no soy nada optimista, ojalá en un momento pueda cambiar y podamos tener realmente un verdadero plan nacional de libro y lectura, un verdadero plan nacional de bibliotecas públicas que tampoco tenemos en el Ecuador, y ojalá una biblioteca nacional digna que tampoco tenemos. Ya en la parte final, María Eugenia, ¿cómo hacen nuestros oyentes para que puedan leer su libro? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que acceder para encontrar su libro? Sí, bueno, el libro solamente se distribuye a través de Amazon. Entonces hay un link, ¿no? Que yo puedo pasar a la gente que me pida, pero se entra a Amazon, se pone en el buscador libros, ¿no es cierto? Y ahí pone que no quede huella y mi nombre, y ahí le aparece el libro, le tiene que aparecer. Y ahí le pone comprar, el libro está a $5.99, se tiene que comprar con tarjeta. Yo sé que hay mucha gente que no tiene, pero siempre hay un vecino, una amiga, alguien que le dice, ve, bájame, ¿no? El libro, no es tan complicado. Entonces, cuando haces esto, Amazon te da también el Kindle, que es un lector de libros electrónicos. Entonces tienes que ir nuevamente al correo, es con clave, todo seguro. Te metes con una clave también para el Kindle, de pronto se demora un rato para que venga ese correo, pero más de 10 minutos no te vas a demorar, y entonces te viene el libro ya ahí en este. Y puedes también con ese sistema pues leer otros libros también electrónicos, ¿no? Y el que tiene pues ya su
en cualquier dispositivo, el que tiene acceso también a libros electrónicos ya lo sabe, ya puede hacerlo. Así es. Bueno, te deseamos lo mejor con este libro, María Eugenia. Ya conversaremos a futuro también sobre las opiniones. Hay algunas críticas ya bastante favorables que hemos podido leer y seguramente habrá muchas más. Así es que gracias por este libro que nos das en pandemia. Alducir Sá, también muchísimas gracias. Ya hablaremos, ojalá esa biblioteca móvil siga activa como siempre. Vi ahí que ya tienen más donaciones de libros, así es que habrá más opciones también para leer mientras esperamos en los trámites. Y Patricio, continuaremos como siempre en contacto y ojalá también pronto poder ver tu trabajo. Gracias a Casa Catalá y gracias a ustedes, amigos y amigas del programa. Como siempre, hay que seguir cuidándonos, sigamos todavía cumpliendo todas las medidas sanitarias y sigan con nosotros. Viene inmediatamente Voces Disidentes. Nos encontramos la próxima semana. Buenas noches. Bien, gracias. Gracias. Muchas gracias, muy rico. Analiza bien los pasos para ser feliz. Feliz contigo. Pude perder, pude ganar, pero al final todo fluyó y al fin te miró. Ya no quiero retroceder y no te podría perder. Ya no, ya no. Si no lo puedes comprender, entonces buscaré un lugar mejor. Te llevaré, te llevaré. Cuando te doy la mano siento que el tiempo no se mueve y solo te quiero. Y si lo pienso mucho creo que igual nunca me detendré de ti, de ti. Ya no quiero retroceder y no te podría perder. Ya no, ya no. Si no lo puedes comprender, entonces buscaré un lugar mejor. Te llevaré, te llevaré. Tocaré miles de canciones para que puedas ver razones.